¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Paulina Tello. Maestra, de nuevo, qué gusto saludarla en este espacio. Buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde para todo tu público. Buena tarde para todos. Un gusto estar de nuevo aquí contigo dialogando. Gracias, maestra. Justo la presentación en el video anterior exhortamos a la audiencia a verlo. Nos quedamos con temas en el tintero, este apasionante mundo del derecho penal y los derechos humanos. No nos alcanzó la hora, dejamos algunos pendientes de este tema, justo tal cual. Un temazo hoy, el derechos humanos y derecho penal, esta crítica que ha habido. Derechos humanos solo defiende delincuentes, los derechos humanos se pierden una vez que cae el proceso penal, o sea, el tema de outsiders, tema de derecho penal y derechos humanos, no solo en general, derechos fundamentales, sino que específico, derechos procesales. En este aspecto, la especializante de la maestra Paulina Tellos es derecho penal, literal, tal cual, fue maestra en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, precisamente en la materia penal. Y el diálogo que vamos a hacer hoy, maestra, justo ceñirnos más al lenguaje del derecho, en este caso el lenguaje del derecho penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta materia que maneja, maestra, esta expertise que tiene, entre otras, desde luego. Sin embargo, esta es muy destacada, la materia penal, el proceso penal en México, que nos puede platicar a grandes rasgos, a grosso modo, digamos, Código Nacional de Procedimientos Penales y entre otras fuentes de derecho que se encuentra expuesto esto. Muchísimas gracias, maestra, por el espacio, por el diálogo, por la apertura. Con gusto, pues vamos a darle para aprovechar el tiempo de esta sesión. Vamos a platicar sobre todo del proceso penal en México en sus etapas. Un proceso es entonces un método que pasa por piezas procesales, por etapas. Y estas las vamos a tratar de explicar como me lo pediste para un público en general. Me va a costar un poco de trabajo porque yo la verdad suelo ser muy técnica porque me gusta mucho el lenguaje jurídico y lo estudio mucho, pero me encantará que todos lo podamos entender como ciudadanos, que en algún punto podemos estar dentro de un proceso, ya sea de un lado o del otro, ¿no? Entonces, para darle ese seguimiento, vamos a empezar por explicar en dónde inicia un proceso penal. Este proceso tiene 3 etapas fundamentales: la inicial, la intermedia y la de juicio. Me voy a ir un poquito antes de la inicial y voy a manejar una etapa preliminar, porque esta etapa preliminar sucede cuando una persona acude a una fiscalía a denunciar un hecho. Presenta su denuncia, presenta algunas pruebas si es que las llega a tener. Estas pruebas, bueno, son registros o antecedentes de investigación que integran una carpeta. ¿Por qué? Porque son testimoniales escritas, alguna prueba pericial documentada, fotografías, etcétera. Con esa información, un fiscal tiene la tarea de analizarla y verificar si tiene un caso y determinar ejercitar o no acción penal para entonces llegar a esta primera etapa inicial. Hablo de esta etapa preliminar porque me parece que como víctimas es fundamental conocerla, ¿no? Entender de que no llegamos directo a esta etapa inicial. Para que un fiscal pueda ejercitar acción penal, pues hay que reunirle los elementos correspondientes. Previo inclusive a que se ejercite acción penal y sobre todo dependiendo del delito en particular, es nuestra primera oportunidad como víctimas a manifestar la voluntad de acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, ¿no? Tema que sé que me pediste que exploráramos por tu interés en el mismo, sobre todo porque tú te desarrollas en esa área. Nosotros tenemos Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en materia penal. Entonces, esa parte de que si es la del Estado, la de acá y todo este tema que estás viviendo en el ámbito familiar, ahorita, bueno, ya está superada porque tenemos esta ley nacional, así como tenemos Código Nacional de Procedimientos, tenemos una Ley Nacional de Mecanismos. Insisto, es la primera oportunidad para que de manera voluntaria se acceda al mismo. Por supuesto, dependiendo del delito, ¿no? Estoy enfocándome prácticamente en delitos de carácter patrimonial, porque, bueno,
Obviamente no podemos optar por esta vía si una víctima estuviese denunciando, por ejemplo, un delito sexual que se persigue de oficio, en donde obviamente un ministerio público tiene la obligación de ejercitar acción penal si tiene los elementos, por supuesto, ¿no? Para realizarlo. No tiene la posibilidad de decir ejercito o no ejercito acción penal porque probablemente lleguemos a un acuerdo. O sea, hay reglas para este tipo de soluciones de conflictos. Ahorita que me avance un poquito más, especifico cuáles son estas reglas. Pero bueno, me refiero más a un delito, por supuesto, patrimonial, un hecho de tránsito terrestre, a lo mejor un conflicto de algún fraude, algún abuso de confianza, siempre que, insisto, se cumplan con parámetros. Ahora, omitiendo esta etapa preliminar, vamos a cambiar de parte procesal y ahora nos vamos a ir con las personas investigadas. Podemos llegar a esta primera, que es la audiencia inicial, en la etapa inicial, en 2 vías. Número 1, si se agotó la preliminar que acabo de mencionar, es decir, donde nos denunciaron y demás, pues podemos llegar acá a través de un citatorio, a través de una orden de comparecencia o bien a través de una orden de aprehensión. Esto va a depender, por supuesto, esta es una forma de conducirse al proceso. Y la siguiente forma, que vamos a denominarla como la condición normal en que llegamos a esta etapa inicial, ya la platiqué inclusive en la sesión anterior, pues bueno, es ante la detención flagrante de la comisión de un hecho. La flagrancia igual es un temota que abarca varias circunstancias, pero no me puedo enfocar ahorita en ello, pero bueno, vamos a resumirla o a generalizarla como me detienen al momento de la comisión de un hecho, o bien en persecución ininterrumpida, o bien al señalamiento a lo mejor de una víctima o de un denunciante, ¿no? Se llega a esta audiencia inicial y aquí sí voy a explorar un poquito más el tema. Por esto que me pedías, ¿no? De qué hago si me detienen, ¿no? O sea, como ciudadano, ¿qué hago en mi vida cotidiana si experimento esta situación? Pues bueno, en primer lugar, una vez que somos detenidos, la autoridad aprensora, la autoridad primer respondiente, el policía, el personal que nos está deteniendo, tiene que hacer una puesta a disposición sin demora. ¿Recuerdas que decíamos, explicábamos esto un poquito en la sesión anterior, que la demora constituía una violación a derechos fundamentales, como lo son integridad personal y demás? Ese tema afortunadamente ya lo exploramos. Entonces, tiene que hacer esta puesta a disposición ante un ministerio público, es decir, ante un fiscal. Y esto tiene que ser, pues, dentro de un periodo congruente, ¿no? Justificado. Una vez que el Ministerio Público recibe esta puesta a disposición, es decir, se le entrega física y documentalmente a un detenido, Ministerio Público tiene que analizar el motivo de la detención y entonces determinar si hay una retención de 48 horas. Estas 48 horas las necesita un fiscal para determinar si ejercita o no acción penal y obviamente necesita reunir ciertos elementos, ¿no? Ejemplo, si le pusieron una puesta a disposición de una persona que cometió un hecho flagrante, o bueno, por supuesto aquí tenemos que usar el supuestamente o el probablemente cometió el hecho flagrante de un allanamiento de morada, de un robo a una tienda de la esquina, de un asalto y demás, pues obviamente se tiene que dar a la tarea de entrevistar a las víctimas del asalto, de registrar entrevistas de, por ejemplo, las personas que viven en esta casa donde se allanó, los testigos y demás. Y todo esto lo tiene que hacer en 48 horas. A diferencia del supuesto en condiciones extraordinarias que decía esta fase preliminar, donde llega un denunciante y entonces se van recabando pruebas y demás, registros y antecedentes de investigación, pues en este caso toda esa chamba la tiene que hacer un fiscal en 48 horas. Y obviamente bajo el principio de no te detengo para investigar.
O sea, tengo elementos para que haya sido detenido, ratifico de alguna manera esta detención que hicieron las autoridades y continúo con una investigación, ¿no? Cito víctimas, testigos y recabo videos. Es lo que se me ocurre que puede ser muy rápido, ¿no? Pruebas periciales y demás sí se pueden realizar, pero en realidad es más tardado que dentro de 48 horas. No todas las fiscalías cuentan con la posibilidad de hacerlo tan rápido, pero bueno, te voy a ejemplificar en un delito de a lo mejor de posesión de narcótico, definitivamente dentro de estas 48 horas necesitaríamos un dictamen en materia de química que es el elemento para el fiscal de ejercitar acción penal, porque no puede ejercitar acción penal con la duda de qué es esta sustancia que, pues, que retuvieron o que le encontraron en posesión, ¿no? Entonces, todo eso en 48 horas, y lo estoy haciendo bien específica en el término para explicar, bueno, para que a lo mejor como ciudadanos entendamos el poco tiempo que tiene un fiscal para reunir elementos sobre una detención y determinar ejercitar o no acción penal. Y entonces llegamos a esta audiencia inicial, ¿no? Y aquí, obviamente, con detenido. Cuando te decía que tiene 48 horas es porque es el periodo máximo que tiene el fiscal para su determinación de ser ejercitar o no acción penal, y entonces si se decide ejercitar acción penal, poner a disposición de un juez de control. Y entonces llegamos ahora sí a esta audiencia inicial, a esta etapa inicial del proceso. No me gusta que empezar estas pláticas o estas clases a partir de que llegamos a audiencia, porque es un mundo todo lo que pasa antes de llegar a esta audiencia, ¿no? Muchas veces, y te va a pasar bien seguido, que a lo mejor llegan los clientes ya con... pues ya con esta audiencia inicial, ¿no? Y sabes qué, la tenemos mañana. Y entonces, pues inclusive ahí como defensa, tú dime qué pruebas recabamos de aquí a mañana para esa audiencia en defensa de nuestro representado. Si el fiscal tuvo 48 horas, a veces como defensa no tenemos ni eso, llegamos a imponernos de la carpeta al momento de que ya fue la audiencia y que ya pasaron 48 horas, que para entonces pues ya parece mucho tiempo, ¿no? Porque bueno, ya es una persona retenida durante este periodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta audiencia inicial, como llegamos en condiciones normales, es decir, bajo una detención, bajo una puesta a disposición, lo que sigue es el control de detención. Es nuestra primer pieza procesal de nuestra audiencia inicial, control de la detención. Obviamente, sí y solo sí llegamos con carácter de detenido. Si fuimos citados a audiencia, pues por supuesto que este debate es inexistente. Nos pasamos a la siguiente pieza procesal. Entonces, en este control de detención es donde se abre el debate de todo lo que charlamos en la sesión anterior. Verificar que la puesta a disposición sea acorde, analizar el informe policial homologado donde se describe los motivos de la autoridad para realizar esta detención, donde se verifica que el hecho realmente haya sido o cumplido con el supuesto de flagrancia, donde analizamos el tema del control provisional preventivo, es decir, que una autoridad estaba en cuidado de la sociedad y tuvo que ejercer este control provisional preventivo que terminó en esta detención. Todos estos temas enfocados a la detención, no tanto al hecho, se menciona el hecho, ¿por qué? Porque es lo que sustenta la detención en sí, pero aquí no vamos a hablar de si probablemente sí o probablemente no se cometió, solamente vamos a hablar de si se justifica o no esa detención. ¿De acuerdo? Y aquí es donde abordamos todos estos tópicos donde entran temas completamente de derechos humanos, ¿vale? Integridad personal, tortura, confesiones obtenidas con tortura, en donde realmente aquí sucede, desafortunadamente tengo que decir que es un tanto típico
que pues estos informes policiales homologados llegan y dicen que yo iba deambulando cuando recibí una llamada del sector, me dirigí a sitio y encontré este hecho, ¿no? Y cuando tú platicas con el detenido, dicen, no, o sea, yo iba en mi motoneta y me agarró un retén y se agarraron ahí, sucedió otra cosa, ¿no? Pero como ya está el tema de la ilegalidad o legalidad de los retenes, como ya entran estos tópicos, entonces, ¿qué se decide? Pues armar una, vamos a decirlo, una detención perfecta, ¿no? Llegué, le hice los comandos correspondientes, se negó, yo me alejé, me presenté debidamente como oficial y demás, y todo esto que es más real que ficción. De verdad que se ve bastante todavía, desafortunadamente. Por eso es que no estoy de acuerdo cuando se escuchan estos comentarios y segura estoy que tú tampoco de que este sistema es muy garantista para los delincuentes y digo, híjole, qué vago es ese concepto porque realmente hasta que estamos ahí o hasta que tenemos un cercano en esa posición y de verdad sabemos que no fue así la detención, entonces es cuando nos interesa derechos humanos, integridad personal y dignidad humana, cumplir con tiempos, que se nos reciban las pruebas, etcétera, ¿no? Es un mundo, te digo, todo esto previo a llegar a este control de detención. Eh, Justo esta etapa me llama a mí mucho la atención, maestra, como lo comenta el tema de la flagrancia, es literal todo un universo, o sea, donde se acredita, hay jurisprudencia de la Corte, o sea, hay manuales de la Corte de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ese tema específico, ¿no? Hay un manual muy coqueto que tiene la Corte, precisamente acerca de la flagrancia y no otra cosa. ¿En qué supuesto se acredita? O sea, como coloquialmente se dice, las manos en la masa, ¿no? O sea, innegable en el acto. En este aspecto es interesante esta figura. Planteo este conocimiento para la ciudadanía en general, sobre todo para quienes no hablan el lenguaje de los derechos, porque esto primero da miedo, ¿no? O sea, que te llega la cartita de Hogwarts, el citatorio, que es la denuncia y tal, de entrada no lo ves venir, ¿no? O sea, las personas por lo regular no reaccionan de la mejor manera y es el momento entonces para que llamar a un abogado en este aspecto o hasta dónde la defensa, oye, tengo este tema, me llegó mi cartita, tengo el citatorio o fui puesto a disposición, por eso sobre todo pienso cuando, o sea, este tipo de detención es muy común que los llevan de Herodes a Pilatos, ¿no? O sea, primero de los separos, luego a otro lado y finalmente hasta el MP. Y en muchas veces, maestras, se pasan los plazos, ¿no? Justo ahí, tema de derechos humanos, a veces otra que me llama mucho la atención del derecho penal, específicamente el derecho penal, la legalidad de las detenciones. Es muy común, esto se ve mucho desde la antropología social y desde las instituciones, lamentablemente se dice, se tiene que decir con sus letras. Esto no aparece por lo regular en la esfera jurídica, ¿no? Esto surge más del otro tipo de fenómenos, qué sé yo, que la policía, que el Ministerio Público, o sea, otra serie de atrocidades, muchas veces relacionadas más con la cultura, por eso cito la antropología, y no necesariamente el derecho penal, justo tal cual, pues sería como muy ingenuo en este aspecto, sobre todo teniendo en consideración desafortunadamente estos agentes sociales que tenemos hoy, o sea, el crimen y otra serie de fenómenos que no están, digamos, de manera jurídica, ¿no? En este aspecto son como agentes sociales, elementos antropológicos que se van sumando a la ecuación del maravilloso mundo del derecho, en este caso específico el derecho penal, en concreto esta materia, que me llama mucho la atención esto justo, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, alguien, o sea, lo hablamos, ¿no? Desafortunadamente las noticias y por eso a mí me gustan las noticias, siempre detenidos, violaciones procesales, sobre todo no sé si esto es realidad o mito en este aspecto, de si hay una violación a derechos humanos, la persona queda libre o depende o no, o depende del delito, justo tal cual, ¿no? Por la revictimización, por el tema de la tortura, por el tema de tratos degradantes, o sea, pienso esto a la luz de la Corte Interamericana, sobre todo lo que en México ha generado la prisión preventiva oficiosa, este debate muy, muy encarnizado acerca de, pues justo tal cual, derechos humanos y derecho penal, y como lo menciona maestra, esta línea muy delgada, interpretativa entre el derecho garantista, el garantismo, esta corriente filosófica, prácticamente ser la mayor cantidad, o sea, en mayor medida
posible proteger a los derechos de todas las personas, incluidas las personas que están en procesos penales, ¿no? En este sentido, se vuelve todavía más a lo Ronald Dworkin en serio tomarse los derechos en este tipo de personas, ¿no? Por lo regular son outsiders, lo hablábamos en el diálogo anterior, por así decirlo, o sea, el estigma social, los temas de marginación, estos dichos que están en la cultura popular, la cárcel es para los pobres, ¿no? O sea, solo queda en libertad quien puede pagar una defensa. Estos temas de justicia social a mí se me hacen muy interesantes, sobre todo desde el tema extrajurídico, porque, bueno, sí están en los códigos, vienen en los artículos, hay jurisprudencia, ¿no? O sea, la manera en la cual se argumenta, sobre todo en la oralidad, esto de materia totalmente oral, que es como interesantísima, esta desarrollo de habilidades, sobre todo lenguaje corporal, dicción y un largo etcétera, para poder, digamos, convencer o disuadir, ¿no? Que creo que es el fin último desde este punto de vista, maestra, estos elementos extrajurídicos que están en la cultura mexicana, o sea, terriblemente estamos en los altos estándares de corrupción, irregularidades y muchas cosas muy terribles, que por lo regular creo yo que si partimos recién salidos de la carrera de Derecho, ¿no? Donde quiera que se estudie, esta ingenuidad que sales como con la escuela, o sea, muchas cosas que no te enseña, digamos, la escuela, ¿no? El código, supongo que la experiencia, desde este punto de vista a mí me llama mucho la atención, sobre todo qué hacer, ¿no? Nos hablaba de la etapa inicial del proceso, pensando en que desafortunadamente esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, estar del otro lado del mostrador en un proceso penal, pues eso es desagradable, pero es una posibilidad humana, muy humana. Desde este punto de vista, ¿qué podemos, no sé, hacer o cómo procede o sea, cómo se da el proceso realmente? Esto lo digo no desde la teoría, sino ya desde la praxis, ¿no? Como defensora en este aspecto. Muy, muy interesante esta faceta humana justo de la praxis jurídica, me llama mucho la atención esta peculiar premisa. Claro, mira, en tema de cultura de legalidad, como país creo que no hemos avanzado, ¿no? De todo eso que has referido en este momento, pues creo que estamos obviamente viciados por la comunicación, a lo mejor un tanto amarillista o no, que pueda llegar a existir. Lo que comentábamos en la sesión anterior, detienen al secuestrador, violador de niños en libertad, ¿no? Sin conocer realmente qué motivó el proceso, cómo fue la detención, qué elementos sobran para determinarlo, y para la sociedad ya es el A, el B, el C, ¿no? Y es bien fuerte escucharlo, ¿no? También si estoy viendo en las noticias ese nombre, pues por supuesto que mi sesgo va a entrar, ¿no? Entonces, como sociedad, pues está viciado este tema de la cultura de la legalidad. ¿Desde qué momento hablarle a un abogado penalista? Desde que nos llega el primer citatorio, desde que nos detienen. Esta pieza de control de detención tiene el efecto, su ilegalidad, decretarla ilegal, que un juez de control determine como ilegal el control de detención, tiene el efecto de terminar el asunto. ¿Por qué? Porque la ilegalidad de la detención nulifica la puesta a disposición. Entonces, si legalmente no te trajeron aquí a sentarte a esta audiencia, cesa ese efecto y termina, ¿vale? Ya no pueden continuar las siguientes piezas procesales. Entonces, ¿qué puede hacer un fiscal? Pues a lo mejor seguir investigando, pero ¿cómo va a investigar si ya quedó anulada la forma en que te detuvieron y era el primer registro de investigación que se tenía o que mayor peso tenía en materia probatoria para traerte aquí y para continuar una investigación? Entonces, es la primera oportunidad que tenemos para defendernos y concluir un proceso. Pero aquí, esta es la parte buena, ¿no? La parte padrísima. Pero ahora te digo, ¿cómo yo llego a mi control de detención a justificar con carga probatoria? Es decir, decíamos, ¿no? Carga probatoria tiene el órgano acusador, pero yo como me defiendo sin pruebas, necesito pruebas. Entonces, si hay un poquito de carga probatoria de mi lado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero manifestar que no fue así como me detuvieron, que no fue así como me agarraron, que me golpearon y todo esto. ¿Cómo? Con pruebas.
¿Cómo llevo pruebas a esa audiencia donde mi defensor se enteró, me lo contrataron hace 10 minutos? Y el defensor público, pues sí, me fue a visitar y me preguntó que qué onda, que qué hice y ya, y llegó a mi audiencia y dijo, señoría, solicito que se califique de ilegal la detención, porque sí, ¿no? O sea, sin fundamento, sin justificación, pues obviamente va a pesar la carga probatoria que sí trae un fiscal de un informe policial homologado que registra cómo fue una detención. Entonces, es bien difícil llegar a esta etapa, a esta pieza procesal con los elementos para tu defensa. Entonces, vamos a irnos al supuesto en donde nos califican de legal la detención y avanzamos a la segunda pieza procesal de esta audiencia inicial, que es la de formulación de imputación, ¿va? Fundamental etapa. Bueno, primero déjame confesarte que la etapa inicial es mi etapa favorita del proceso, ¿ok? Me parece que se puede hacer mucho a estas alturas y no, es que también el juicio, la parte de juicio es buenísima, ¿no? Pero yo me refiero que es la primera oportunidad que tenemos para terminar un proceso, ¿no? Se puede hacer mucho aquí, está iniciando este proceso y hay que recabar los elementos probatorios de manera correcta, cumpliendo con los principios de necesidad, idoneidad, etcétera, ¿no? Utilidad y demás. Es una etapa fundamental. Entonces, en esta formulación de imputación, tiene la finalidad de que el órgano acusador, el fiscal, entere e informe al ahora imputado, porque ya se le va a formular imputación, sobre los hechos y los cargos que le está imputando, ¿no? Voy a usar esta misma palabra para que la entendamos, ¿no? Como ciudadanos. Me formulan imputación, ya tengo este carácter de imputado. Antes estaba sujeto apenas como investigado, ¿no? Ahora ya me están diciendo qué día, a qué hora y en qué lugar hice X circunstancia y cuál es la clasificación jurídica preliminar que se le da. ¿Qué es una clasificación jurídica preliminar? Pues prácticamente qué delito incurre este hecho por el que se me está imputando, ¿no? Ejemplo, el día martes 10 de marzo del 2026, aproximadamente entre las 19 y las 19:30 horas, mientras la licenciada Paulina Tello se encontraba en sesión de diálogo en su casa en una computadora, eh, ingresó una persona desconocida a su domicilio y esto encuadra en el hecho de allanamiento de morada, ¿no? Me estoy yendo súper breve solo con tal de ejemplificar. Circunstancias de modo, ¿cómo ingresó? Ahí faltaría ser un poco más específico, ¿no? Ingresó, brincó la barda, saltó la tercera puerta, tumbó, rompió el vidrio, etcétera. Esa especificidad en el modo. El tiempo, pues ya dijimos el día, y la hora sobre todo, y el lugar. Habría que dar en el domicilio ubicado en tal. Esa es la formulación de imputación. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tiene este peso tan fuerte? Decíamos la sesión pasada, solo me voy a defender de lo que me están imputando. Entonces, si solo me estás imputando el 10 de marzo en un periodo de 19 a 19:30 horas en este domicilio, solo me voy a defender de ese periodo. No me voy a defender del 11 de marzo, del 9 de marzo, de un mes antes, de un mes después. No importa nada ahí en ese sentido. ¿Por qué? Y aquí entra presunción de inocencia, ¿vale? Aquí no cabe y es que esta misma persona resulta que tiene antecedentes de que el 9 de marzo o el 8 de marzo o después o antes hizo y deshizo. ¿Por qué? Porque solo me estás imputando un hecho en particular. Un antecedente en esta pieza procesal no figura, ¿vale? El hecho de que sea una persona con registros o antecedentes de allanamientos de morada en diversas ocasiones, en este proceso exclusivamente se me va a juzgar por el 10 de marzo, en este día y esta hora. Solo me voy a defender de lo que se me está imputando. Lo vamos a también escuchar como solo me puedo defender de lo que se me está acusando, porque posteriormente esta imputación en una etapa continua que es la intermedia, decíamos inicial, intermedia y juicio.
En la intermedia se nos va a formular acusación y en la imputación y la acusación no pueden variar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, tiene las mismas bases, ¿de acuerdo? En ese sentido, es inclusive definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la formulación de imputación como la columna vertebral de un proceso, por estos mismos datos que ya te he dado, ¿no? De esto en específico es de lo que me voy a defender. Específicamente de eso, no de más, no de menos, solo se me está acusando de esto, en este caso imputando, de esto me defiendo. Siguiente, vamos a decirle parte de esta audiencia inicial. Una vez que ya he escuchado, que ya me he enterado de los cargos por los cuales se me está imputando, se ejercita este primer derecho del cual hablamos también la sesión anterior, y es la oportunidad de declarar, es decir, la oportunidad de responder estos hechos, ¿vale? En este sentido, opera un principio fundamental y un derecho humano que rige nuestro proceso, es decir, derivado de la presunción de inocencia, el hecho de emitir una declaración, toda la información aportada puede ser utilizada en nuestra contra. Sin embargo, la abstención de declarar no puede ser utilizada en nuestro perjuicio, ¿ok? Es decir, el hecho de que yo no declare de ninguna manera puede determinarse como una autoculpabilidad, ¿no? O aquí no cabe lo socialmente de no tengo nada que ocultar, ¿no? Y entonces voy a declarar. Por supuesto que no. O sea, aquí este es un proceso y hay que analizarlo a la luz del análisis jurídico. Entonces, en ese sentido, declaramos, puede en algún punto la información ser utilizada en nuestro propio perjuicio, no declaramos, no puede ser utilizado en nuestro perjuicio. Seguido de este derecho, regularmente, y aquí sí, en la práctica, honestamente, nula, pocas veces es la ocasión en que asesoramos a nuestro representado para declarar ahí. Es absolutamente preliminar considerarlo porque uno, hay que preparar esa declaración y dos, hay que analizar y enterarnos bien de qué hay en la carpeta para poder preparar una declaración, ¿no? Preparar una declaración es preparar un caso, no significa inventarse hechos ni nada, o sea, no tiene nada que ver eso, insisto, este es un análisis a la luz de la vía jurídica, ¿no? Entonces, sería muy prematuro declarar en ese momento cuando pues no conocemos qué elementos realmente obran en nuestra contra que han sustentado esta imputación. Hasta este momento solo hemos escuchado por qué me detuvieron, qué cargos sustentan esta detención y se me está dando el derecho a responder estos cargos. Normalmente lo que asesoramos es, por supuesto que no declarar en este momento es absolutamente prematuro hacerlo, ¿no? Finalmente, viene el objetivo principal de esta audiencia y etapa inicial, que es la de vincular a proceso a una persona. Y la vinculación a proceso no es más que sujetar a alguien a una investigación formal. Es decir, un fiscal ya ha determinado que reúne elementos para ejercitar acción penal y entonces formula imputación ante un juez de control en una audiencia inicial. Y ahora le va a pedir, derivado de esta imputación que te estoy haciendo o que le acabo de hacer a la persona detenida a la hora imputado, te voy a informar de los registros y antecedentes que obran en mi carpeta, para que con ello un juez determine vincular o no a proceso, ¿no? Y aquí es esta pieza en donde el Ministerio Público solicita, ha cumplido con los requisitos anteriores, que entre ellos son formular imputación, darle oportunidad al detenido de declarar, entre otras cuestiones un poco más formales, pero no menos importante, como por supuesto haber entregado copias de toda la carpeta de investigación al imputado para que obviamente esté enterado de toda la información existente, entre más requisitos en particular, pero formalmente dentro de la audiencia pues sería la imputación, ¿no? Finalmente, obviamente, bajo el principio de contradicción que lo explicamos en la sesión anterior,
tenemos la oportunidad de controvertir esa versión acusatoria del fiscal y entonces hacer la petición de no vinculación a proceso si es que esta misma se pudiera llegar a actualizar por el incumplimiento de alguno de los requisitos, como pudiera ser la suficiencia probatoria a consideración de la defensa que está trayendo el órgano acusador. Es decir, sé que este lenguaje está un poquito más técnico, pero vamos a explicarlo como esta es tu versión, ahí te va la mía, ¿no? Siempre sustentado con pruebas, ¿no? Si bien el fiscal aportó los datos de prueba que consideró necesarios que se extraen de los registros y antecedentes de la investigación, pues obviamente la defensa tiene que hacer la misma tarea, ¿no? Y recabar entonces sus propias entrevistas, a lo mejor llevar sus propias opiniones técnicas, dictámenes, lo que se considere necesario. O sea, aquí es el primer debate sobre el hecho en particular. ¿Quién tiene la razón en este supuesto? La vinculación a proceso, lo que tiene de interesante y de lo que nos quejamos demasiado los operadores, es que tiene un estándar probatorio denominado como mínimo. ¿En qué recae este tema? Sé que te va a gustar bastante porque está bien complejo. Este mínimo recae en el estándar de probabilidad, ¿ok? ¿Qué tan probable es que el hecho sí haya pasado? Porque la vinculación a proceso no significa si lo cometió y te vinculó a proceso. Para eso hay que llegar a un juicio a comprobar bajo el estándar de más allá de toda duda razonable. Y aquí en esta etapa inicial no tenemos ese estándar de más allá de toda duda razonable. Nuestro estándar es de probabilidad. Entonces, un juez tiene que resolver, bueno, con los elementos que me da el fiscal, que fue la detención, la denuncia de la víctima y estos dos testigos, pues me hace pensar que probablemente sí sucedió el hecho y probablemente sí lo cometió usted. Y entonces estamos vinculados a proceso. Y vamos a trasladárselo a la sociedad, ¿no? De cómo lo vemos. Vinculan a proceso a secuestrador. ¿Sabes? Por eso insisto tanto en este tema. Bueno, como operadores del derecho entendemos y como ciudadanos también sería importante que entendiéramos que eso no es una sentencia ni es un sí lo hizo o no. Es un probablemente existe un hecho y probablemente fue cometido por esta persona. Entonces queda vinculada a proceso. No es un asunto ganado, me refiero a ganado vamos, terminado, no ganado, terminado. No es un asunto concluido, no es un asunto terminado definitivamente. O sea, es un asunto vinculado a proceso, significa que apenas va a empezar y que hay elementos que en grado de probabilidad permiten suponer. Así lo dice el código, que tenga elementos que en grado de probabilidad permitan suponer. Entonces estamos hablando de probable y suposición. Entonces, la vinculación a proceso, en pocas palabras complicadas, pero pocas, significa que probablemente y supuestamente. Es un tema que enoja bastante porque al momento de intentar ejercitar una defensa, pues mira contra qué competimos, ¿no? Y entonces obviamente ya entra de pronto la mala praxis y la flojera de las autoridades y del órgano acusador de decir, pues bueno, con la denuncia tengo, ¿no? Porque el estándar es de probabilidad. Y entonces ahí recae este tema que sé que conoces en la actualidad de pues, denuncias falsas, armar carpetas de investigación. ¿Por qué? Porque brincan esta etapa, ¿no? Y brincan esta etapa, ¿por qué? Porque, bueno, probablemente y supuestamente sucedió un hecho. Por supuesto que se puede llegar a este resultado con elementos que realmente cumplan este estándar de probabilidad y de suposición. Pero me parece que es un análisis en materia de razonamiento probatorio mucho más estratégico de lo que claramente no vemos en las audiencias, ¿no? O sea, creo que no vemos debates técnicos dignos de este tipo pues, de definiciones que rigen y que lo marca el propio código y se resume en estándar mínimo vinculado a proceso, ¿no?
Finalmente, digamos, la penúltima etapa de esta pieza, de esta audiencia inicial, de esta etapa inicial, es la fabulosa medida cautelar, ¿no? Y obviamente, una vez que quedamos vinculados a proceso, un fiscal tiene la facultad de determinar o no si existe necesidad de solicitar una medida cautelar. Y aquí nuevamente vamos a ampliar un poquito nuestro tema, ¿no? Que solo, al parecer en esta sesión solo vamos a hablar de esta audiencia inicial, pero te decía que es una etapa súper amplia que no se le da el peso que tiene. Pero mira, sociedad en general, esto es una invitación a conocer esta información tan valiosa. Las medidas cautelares tienen la finalidad de cautelar riesgos, de proteger riesgos, de evitar riesgos, de mitigar riesgos, cualquier palabra, cualquier sinónimo que queramos darle. Cautelarlos, protegerlos, mitigarlos, evitarlos. ¿Qué riesgos procesales existen? 3, solo 3. 1, riesgo para las víctimas, testigos o la sociedad en general. Peligro de sustracción, que podemos decirlo como riesgo de fuga, ¿no? Que una persona no se vaya a fugar de un proceso porque ya lo vincularon, ya inició un proceso. Y el peligro de obstaculización del proceso. ¿Qué es obstaculizar un proceso? Pues impedir que siga su curso. ¿Cómo puede ser eso? Pues lo voy a decir de la manera a lo mejor más fuerte, ¿no? Desaparecer testigos, desaparecer registros de investigación, ¿no? O sea, obstaculizar este proceso, ¿va? Entonces, un fiscal tiene que determinar si alguno de estos riesgos existe y justificar el por qué es que existe este riesgo, por qué prevenirlo, por qué evitar que suceda este riesgo y entonces pedir una medida cautelar. Hay un catálogo de medidas cautelares en el código. Entre ellas, pues a lo mejor una firma periódica que garantice que una persona constantemente está yendo a firmar a su proceso para decir, bueno, con esto garantizo que el riesgo de sustracción queda mitigado. ¿Por qué? Pues porque le estoy pidiendo que venga una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, ¿no? Otra medida podría ser prohibición de salir del país, del estado, de la ciudad en particular. ¿Por qué? Porque con esto estoy previniendo, mitigando, cautelando que la persona no se fugue, ¿no? Le estoy prohibiendo su salida de este espacio territorial. Otra podría ser, y más enfocada al riesgo para las víctimas, testigos o sociedad en general, por ejemplo, prohibición de ver a la víctima, de acudir a sus domicilios laborales, obviamente locales, domicilio donde vivan, prohibición de acercarse a una víctima, a testigos, prohibición de acercarse a personas relacionadas con la víctima, etcétera. Estas prohibiciones obviamente son vigiladas por una autoridad para que en caso de incumplimiento, bueno, entonces se actualice a lo mejor pues otra medida cautelar que sí mitigue este riesgo. Y finalmente, este tema tan tópico, otra de las medidas que existen, no he mencionado todas, te insisto, es un catálogo, solo fue por mencionar algunas, pues la más lesiva, ¿no? Que es la prisión preventiva. Y aquí nuevamente voy a tocar el tema que socialmente vemos, ¿no? Secuestrador en prisión preventiva, y ahí tenemos la opinión de claro, ¿no? Que se quede encerrado. Ojo, la prisión preventiva no es una pena anticipada. La prisión preventiva no se pone por el delito en particular. No es el secuestrador, el violador, el asesino, el feminicida, prisión preventiva, ¿vale? Porque no es un castigo en automático. ¿Por qué? Porque apenas vamos a iniciar un proceso que ya fue vinculado a proceso, porque probablemente y supuestamente aconteció un hecho. ¿Bien? Entonces, la prisión preventiva exclusivamente, excepcionalmente, se debería de peticionar cuando ninguna otra medida es suficiente para mitigar o cautelar el riesgo, que en los ejemplos que estoy dando podrían ser riesgo para la víctima, ¿no? Por ejemplo, un delito de carácter sexual que atenta contra la integridad personal,
contra la vida, por supuesto, como lo son en los delitos de violación, secuestro, abusos sexuales, homicidios, etcétera, en aras de mitigar, por ejemplo, un riesgo para víctimas y demás. ¿Por qué no sería suficiente las prohibiciones que mencioné anteriormente y por qué necesito la prisión preventiva? Ojo, es una necesidad para mitigar un riesgo. Esto es el panorama jurídico real, ¿de acuerdo? Justificar que existe un riesgo. El panorama jurídico actual, vigente, es que, bueno, no solo existe la prisión preventiva como le estoy explicando, que es la justificada, bien, justificar riesgos para entonces poderla peticionar. Tenemos lo que se llama la prisión preventiva oficiosa, la cual obviamente la Corte Interamericana ya la determinó como inconvencional, es decir, contraviene normas internacionales. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa es contrario a lo que acabo de explicar. Por el delito te la imponen, entonces me están castigando anticipadamente sin siquiera tener la certeza de si se cometió un hecho más allá de toda duda razonable o no. Entonces, bajo ese panorama, obviamente ya tenemos casos donde el Estado mexicano actualmente se encuentra condenado, dos en específico, son Pancle Tecpile contra México y García Rodríguez contra México, donde hace un análisis amplio y profundo de lo que acabo de explicar, tratando de hacerlo un poco más coloquial, ¿no? ¿Por qué es inconvencional? ¿Por qué violenta derechos? Ojo, la prisión preventiva con carácter de oficioso, no la prisión preventiva en sí. La prisión preventiva justificada en un estado de derecho es necesaria su existencia, ¿no? Porque si no hay otra manera de mitigar riesgos, pues bueno, necesario que es la imposición de esta medida. No hay otra manera de evitar el riesgo A, el riesgo B o el riesgo C o los tres en conjunto, ¿no? La oficiosidad implica entonces que omitamos cualquier análisis, no me importa si existe el riesgo o no, por el tipo de delito, impongo esta medida cautelar. ¿Con qué delitos? Pues tenemos un catálogo amplísimo, que son todos los que he mencionado: secuestro, homicidio, violación, delincuencia organizada, narcomenudeo en algunos supuestos, obviamente, delitos cometidos con medios violentos, dice el código, como armas y uso exclusivo del ejército, etcétera. Entonces, tenemos un sinfín de población de prisiones preventivas sin justificarse dentro de las cárceles del país, ¿no? Y esto es, por supuesto, que pues es una batalla para todos nosotros como operadores jurídicos, que vamos a una audiencia a debatir esta medida y ya sabemos cuál es la respuesta que nos van a dar, ¿no? Obviamente existen los elementos como el juicio control constitucional para impugnar este tipo de medidas. Insisto, me refiero a lo oficioso de la misma, pero pues no es una batalla social, no es si estamos de acuerdo o no socialmente con que exista, no es eso, no está dispuesta al escrutinio público, es jurídicamente hablando, es inconvencional retener y privar de la libertad a una persona bajo el supuesto exclusivo del tipo de delito, ¿no? Porque todavía no sabemos si realmente sí se cometió o no. Todavía no sabemos, ni nos importa saber. En automático, privados de la libertad, lo cual, por supuesto, violenta un sinfín de derechos humanos, entre ellos los que ya te comenté. Presunción de inocencia, ¿por qué? Pues porque ya anticipaste mi pena, o sea, yo ya estoy cumpliendo pena corporal. ¿Por qué? Por este delito por el que se me está acusando, ¿no? Entonces, para terminar con toda la etapa inicial, lo que seguiría luego de esto sería mencionar o solicitar un plazo de cierre de investigación, periodo que sirve para ambas partes para pues continuar, por supuesto, investigando, integrando la investigación, para en su momento llegar
a la etapa inicial. Y este plazo, pues obviamente tiene requisitos en particular. Con esto creo que concluimos la primera etapa y no sabes todos los temas que me faltaron, pero bueno, invito a mis clases, a todo tu auditorio para de verdad analizar cada uno de ellos. Justo esta complejidad maestra del tema procesal en materia penal me llama mucho la atención por etapas, ¿no? Estas 3 etapas lo veíamos tal cual en los cursos, en las clases, en Centro Carbonell. La formulación de imputación, que era un ejercicio del trabajo final famoso, ¿no? Que yo me quedo con esta idea. Prácticamente me surge la duda cuando son concursos de delitos, o sea, no te defiendes de uno y hizo X, Y, Z, W y, o sea, de un montón de milagros atribuidos o no a la persona por el tema de la presunción de inocencia, robó, mató, lo que se ocurra, lo que sea, ¿no? En este aspecto, allí se va uno por uno o se va en bloque, ¿no? En este aspecto, eso me llama la atención, sobre todo con esta, a mí me parece desde el punto de vista dialógico y lingüístico fascinante la materia penal, porque son hechos e interpretaciones de hechos, ¿no? No, o sea, la verdad o la verdad jurídica, lo que está en el expediente es la verdad, digamos, en este sentido, esta cualidad ontológica de otorgar la verdad a la narrativa, ¿no? O sea, justo que aquí la trampa es el reporte policial homologado, el tema de la autoridad, colusión, estas responsabilidades que pueden llegar a tener, no sé, policía, ministerios públicos, penal, civil, administrativa, ¿no? En este caso por omisiones, por ocultamientos, en este aspecto, yo creo que el problema sería probarlo, ¿no? O sea, yo creo que el encanto ahí, o sea, por ejemplo, es muy común que se encubren a los policías, se encubren a la gente, o sea, es muy común verlo, sobre todo tu palabra contra la suya, ¿no? En este aspecto se vuelve terriblemente difícil de probar, sobre todo por el axioma de el hecho y la interpretación de los hechos, ¿no? Que es como el cuestión, casi ser buen literato, casi ser buen antropólogo, ¿no? Narrar desde este punto de vista. Eso desde un aspecto, digamos, dialéctico, ¿no? Desde el punto de vista de habilidades de pensamiento, qué sé yo, la oratoria, qué sé yo, la redacción, o sea, clara, concisa, porque exige todas estas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y viene otra que me llama a mí más interesante la atención, más fascinante, que tiene que ver con cuestiones dialógicas. O sea, la categoría sospechosa, pues, somos relativamente jóvenes, ¿no? En este aspecto, el tema del edadismo en materia penal, ¿no? O sea, no sé si, y la experiencia adquirida, cuántos años tiene dedicándose a la materia penal, y toco este vals del edadismo porque es muy común, no solo, pues tú qué vas a saber si estás bien chavo, ¿no? Que es como algo muy común en el gremio jurídico en general, o sea, gente que ya ostenta canas y lo que sigue. En este aspecto es interesante desde estas categorías sospechosas. Multiplicaré la apuesta, ¿no? Con el tema de la perspectiva de género, o sea, mujer penalista joven, en este aspecto, estos como retos, ¿no? Presente, pensando en elementos extrajurídicos del proceso penal, que eso se dice y pasa, o sea, no sé, temas horribles de acosos, de invalidaciones, o sea, cosas muy feas realmente desde un punto de vista extrajurídico, desde por eso me gusta a mí mucho completar los estudios jurídicos con antropología y con sociología, porque muchas veces la norma jurídica, pues sí nos da una mala norma, ¿no? Pero no nos deja afuera, y muchas veces en las escuelas no se nos enseña esta otra parte de la realidad, y creo que es muy interesante precisamente exponerlo en materia penal, ¿no? Estas dos, el tema de lo dialéctico, o sea, como habilidades de pensamiento, redacción, oratoria, el tema del concurso de los delitos, ya con eso yo cerraría, ¿no? Por el tema del tiempo y tal. Y esta que me parece más interesante de derechos humanos, el tema del edadismo y el tema de la perspectiva de género, ¿no? O sea, tú qué vas a ver si X, Y, Z, ¿no? No sé si estas experiencias desafortunadamente son muy comunes en una sociedad como la nuestra, por eso es que las planteo desde este punto de vista sin el afán como de revictimizar, no mucho menos, sino simplemente me llama la atención porque pues, todo esto tiene un encanto, ¿no? O sea, sobre todo en materia procesal. No, o sea, no basta con solo leer el código, ¿no? O sea, en esta práctica, en esta experiencia, por eso me llama la atención estas categorías sospechosas, ¿no? De la juventud y la perspectiva de género en materia penal.
Claro, pues mira, para dar respuesta a tu pregunta, el análisis de concurso de delitos se tiene que hacer en la pieza procesal de vinculación a proceso. Y ahí depende de la estrategia de la defensa, precisamente si tendría el efecto de cesar uno de los delitos de la clasificación jurídica o si exclusivamente a lo mejor nada, para optar por alguna salida alterna, pues utilizamos el análisis de el delito con la pena más alta o la sumatoria y demás. Ahí es en esa pieza procesal donde se analiza lo conveniente, que me parece que siempre lo conveniente es si me están imputando tres delitos, pues hay que buscar quitar dos, ¿no? Bueno, eso sería como primera opción. Obviamente, el típico depende de cada asunto en particular. Y por otro lado, en cuanto al tema de abogada joven, penalista, ¿cuántos años llevas? Pues mira, la verdad llevo bastante, llevo 8 años dedicándome a esto, pero pues sí, por supuesto que es un tema. Aquí la idea es seguir estudiando, seguir trabajando y siempre seguir preparándonos, porque lo interesante de lo que comentas, entre todo, lo que me llama mucho la atención es que pues no es solo un estudio de la norma, eso sí uno lo aprende en la escuela, pero no, los códigos no nos lo sabemos de memoria, no es ni necesario, ¿no? Aquí lo ideal es el análisis teórico, jurídico, analítico, el razonamiento probatorio, el hecho en sí, la dialéctica que acabas de mencionar, qué palabra dijo, cómo la dijo, qué connotación tiene, o sea, todo ese análisis es, bueno, es un encanto, no es una maravilla y es de lo que se trata y una de las premisas de una estrategia de defensa, ¿no? Entonces, definitivamente esta materia es más que determinar si lo hizo o no lo hizo. En realidad eso llega estando al último punto, hay que analizar desde el punto de vista jurídico el hecho, a través de la lógica, los principios de la misma, y ahí nos podemos aterrizar en lo más profundo de, pues, de la dialéctica, ¿no? Como mencionas, de la filosofía del derecho, de la filosofía del hecho, en fin, ¿no? Entonces, son temas mucho más allá de qué dice el código. En realidad, este sistema permite ese tipo de análisis, esta materia en particular, invita, por supuesto, a que para hacer, bueno, para ejercitar un buen derecho, una defensa técnica y adecuada de la que hablábamos la ocasión anterior, definitivamente tenemos que abordar estos temas, entenderlos, conocerlos, practicarlos y más practicarlos. Sin la práctica no se puede, imposible. Con esto concluyo. Sí, gracias maestra. Queda pendiente el tema, por ejemplo, del resto de las etapas procesales. Para mí, desde mi lectura, lo digo como, no sé, yo llegué a la filosofía a estudiar Derecho, la teoría la puedes leer, ¿no? El proceso, lo meramente procesal, los tiempos, los plazos, los modos, todos estos como requisitos formales. Para mí, personalmente, eso es el derecho, ¿no? En este caso, qué hacer, qué no hacer, qué evitar, el caso de la declaración, temas como consejos, porque pues siempre el apelo a la condición humana, o sea, en este aspecto me gusta mucho esta noción Hannah Arendt, ¿no? Pues, lo humano, demasiado humano, una antropología de los operadores jurídicos, una antropología de estas cuestiones, y aquí fascinante yo les dejaría pendiente para, no sé, presunción de inocencia, uno de los temazos del derecho penal y derechos humanos, el tema de la prisión preventiva, que pues, esto a nivel convencional lo ha generado pues, bastante polémica en México. Ya tenemos la llamada de atención, ¿no? De los chicos malos de la Corte Interamericana. En este sentido, se vuelve muy interesante esta cuestión. Y la otra, el tema, sobre todo, esto de ética, o sea, los outsiders, por ejemplo, Howard Becker, la teoría de etiquetado y la sociología de la desviación, grupos prioritarios que en última instancia son víctimas, ¿por qué elinquen las personas? ¿No? Me gusta mucho, por ejemplo, la escuela de Chicago, la escuela de, o sea, estas teorías sociológicas, ¿por qué la gente sale de la norma? ¿No? Porque existe anomia, porque existe desviación, porque la norma no se cumple. Es el entorno, es psicología, ¿no? Los estudios han avanzado, sobre todo en materia penal, desde la frenología clásica a la
crasa revictimización, ahora más inclusivo, ¿no? Que este es el debate que ha generado precisamente el garantismo en materia penal, justo tal cual Ferrayoli y compañía. En este sentido es muy interesante esta premisa, sobre todo también esta categoría de análisis me gusta mucho a Adela Cortina, la porofobia, el tema que tocaba de muchas veces la cárcel es para el pobre, esta noción que se tiene de injusticia social de la materia penal, ¿no? La corrupción, la chicana, la trampa, la mentira, tiene muy mala fama el gremio jurídico desde este punto de vista ante la ciudadanía en general, en parte es por el imaginario colectivo, en parte por el desconocimiento total y parcial, y en parte bueno, ciertas actitudes que pues no ayudan nada, ¿no? En este aspecto del gremio específico, el tema de los honorarios excesivos, etcétera, cosas que sí, para cualquier ciudadano que no está formado en derecho y que de repente, desafortunadamente, tiene estos sucesos de carácter penal o familiar, a mí me interesa mucho justo esta línea argumental de cuando algo familiar pasa a penal, ¿no? En este aspecto, esta brecha muy delgada, esta línea muy delgada, pero bueno, yo la dejaría ahí, esta historia continuará por el tema de las etapas del proceso penal, creo que es muy útil para la ciudadanía en general, echar una ojeada al código, si bien no está obligado a lo imposible, al menos sí saber de manera general y consultar, ¿no? Tener, no sé, siempre un plan B, ¿no? Un abogado penalista en este sentido, desafortunadamente se llega a requerir y es algo humano, muy humano, y a cualquiera en cualquier momento le puede pasar, desde este punto de vista sin estigmatizar estas nociones, por ejemplo, de la sociología, de la teoría del etiquetado o la porofobia, otras categorías de análisis que se pone más complejo el fenómeno, sobre todo penal, ¿no? Muchas personas son víctimas, el tema de los menores, el tema de adultos mayores, la inimputabilidad, por ejemplo, dónde sí se acredita, el tema de la discapacidad o la incapacidad, que es el término jurídico, pero bueno, yo lo dejaría ahí, maestra, muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos de materia penal, lo dejo en esta historia, continuará, el tema de, pasamos la presunción de inocencia, las etapas del proceso penal y prácticamente esta cuestión de la narrativa dialéctica del derecho, en este caso el derecho penal, ¿no? El famoso depende cómo lo cuentes, depende cómo lo platiques. Muchísimas gracias por el espacio, por la apertura, por el diálogo con Paulina Tello, etapas procesales según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchísimas gracias, maestra, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Estamos igualmente en contacto. Gracias.